Gideón siempre se consideró un hombre corriente, casi insignificante ante los retos que le rodeaban. No era un líder, no tenía ambiciones de grandeza y menos aún imaginaba que su vida daría el giro que estaba a punto de dar. La tribu de Manasés, a la que pertenecía, era una de las más humildes de Israel, y él, hijo de Joás, era un simple trillador de trigo. Pero aquel día sucedería algo inesperado. Ya se estaba poniendo el sol cuando Gedeón, con las manos encallecidas y la mente ocupada solo por la necesidad de sobrevivir, estaba escondido en el lagar, golpeando las espigas de trigo, cuando una voz, procedente de un ser que jamás habría imaginado conocer, le llamó: «El Señor está contigo, valiente guerrero». La conmoción fue inmediata. Gedeón miró a su alrededor, intentando comprender si alguien se burlaba de él. Pero no había nadie, solo él y aquel ser resplandeciente de luz que se materializó ante él. La voz era inusual, era firme, como si emanara una autoridad que desbordaba algo divino. Sin embargo, a Gideón le pareció un completo error. Era un hombre pequeño e insignificante, y la idea de ser un líder de cualquier tipo le parecía absurda. «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ocurre todo esto?», preguntó, las palabras saliendo de su boca con una mezcla de rabia y escepticismo. ¿Cómo podía creer en una misión para rescatar a Israel cuando el propio pueblo vivía en la miseria, oprimido por los madianitas? ¿Dónde estaba Dios cuando todo se desmoronaba? El mensajero no se dejó convencer por las dudas de Gedeón. Su voz siguió resonando con la misma autoridad. «Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de la opresión de los madianitas. Yo te envío». Pero Gedeón, aún desconfiado, insistió. Pidió señales, pruebas de que esta misión no era solo una ilusión, un juego mental bajo presión. Después de todo, ¿quién era él para enfrentarse al ejército opresor? Pero incluso ante tantas pruebas milagrosas, su corazón seguía vacilando. Quería más, necesitaba más para creer. Gedeón no sabía qué hacer con las señales que estaba recibiendo. Incluso cuando el ángel le pidió que preparara una ofrenda y el fuego surgió de la piedra para consumirla ante sus ojos, la duda persistía. Pero el mensajero no se dio por vencido. Siguió insistiendo en que Dios le había elegido, que aquella misión no era en vano, que él, aún sin darse cuenta, ya tenía el valor de enfrentarse a lo que parecía imposible. Cuando Gedeón vio por fin que no se podía negar, que la voz de Dios ya le había tocado profundamente, se dispuso a obedecer. Pero la primera orden de Dios, aunque sencilla, era también aterradora. Dios ordenó a Gedeón que destruyera el altar de Baal que su propio padre había erigido. Era un acto de rebelión dentro de su propia casa contra las tradiciones de su familia y su comunidad. Era una clara señal de que debía adoptar una postura radical para cumplir su papel de líder, aunque ello supusiera una profunda ruptura con todo lo que conocía. Por la noche, sin hacer aspavientos, Gedeón y sus sirvientes partieron hacia el lugar cargados de martillos y herramientas. La tarea era ardua, la ansiedad sofocante. ¿Cómo podía destruir algo tan importante para su propia familia? Pero sabía que si realmente iba a cumplir el papel que Dios le había asignado, no podía vacilar. Cuando cayeron los cimientos del altar, el silencio fue aún más ensordecedor. Parecía que hasta las estrellas observaban lo que había hecho. A la mañana siguiente, el pueblo estaba conmocionado. No era solo el altar de Baal lo que había sido destruido, sino el símbolo mismo de la fe que dominaba toda la región. La indignación fue inmediata. Las voces gritaban al unísono, clamando por la muerte de Gedeón. Él sabía que estaba en peligro, pero aún así sintió una extraña sensación de alivio. La hazaña estaba hecha. No sabía qué le depararía el futuro, pero ya no había vuelta atrás. Sin embargo, fue el comportamiento de su padre lo que, de alguna manera, lo cambió todo.
En contra de lo esperado, defendió a su hijo ante la multitud enfurecida. Si Baal es un dios, que luche por sí mismo, dijo, desafiando a todos. El coraje del viejo Joás fue el punto de inflexión, porque en lugar de ver la muerte de su hijo, generó una protección inesperada, haciendo que la gente se callara y se rindiera. Pero para Gedeón, esto significó solo un alivio temporal. Aún tenía que seguir su destino. Con el apoyo de su padre, Gideón se sentía algo fortalecido, pero no completamente seguro. El miedo seguía acompañándole como una sombra, una presencia constante que le hacía cuestionarse si estaba realmente preparado para lo que estaba por venir. Pero aún así, dio el siguiente paso. Reunió a los israelitas para enfrentarse a los madianitas. La llamada a la guerra parecía una respuesta clara y sin más dilación los hombres comenzaron a reunirse. El ejército de Gedeón crecía, pero a medida que pasaban los días, la ansiedad se apoderaba de su corazón. El número de combatientes aumentaba, pero la responsabilidad por ellos pesaba sobre sus hombros. ¿Sería capaz de llevar a este ejército a la victoria? Entonces ocurrió algo extraño. Dios, en una manifestación directa, ordenó a Gedeón que redujera el número de sus soldados. 32,000 hombres se alistaron para la batalla, pero Dios dijo que no sería necesario. El miedo se apoderó de Gedeón. ¿Cómo podría enfrentarse a los madianitas con su enorme ejército con tan pocos hombres? Pero la orden era clara. Los soldados que tuvieran miedo podían volver a sus casas. De 32,000, solo quedaban 10,000. Gedeón estaba inquieto, pero aún así siguió la guía de Dios, creyendo que su misión era mucho mayor que el mero número de hombres de su bando. Sin embargo, Dios no había terminado. Todavía quería que el número se redujera más. Y así, de 10,000, solo quedaron 300 guerreros. La duda de Gedeón fue puesta a prueba al máximo. Sintió el peso de la responsabilidad, como si la carga de liderar fuera más de lo que podía soportar. Pero no tenía elección. La reducción del ejército fue una confirmación de que esta batalla no sería ganada por la fuerza humana, sino por la intervención directa de Dios. Cada uno de los 300 guerreros fue cuidadosamente elegido mediante una peculiar prueba que consistía en la forma en que bebían agua. Ellos no lo sabían, pero esta prueba determinaría si estaban preparados para una hazaña extraordinaria. Gideón observó en silencio el proceso de selección, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Apenas podía creer que con tan pocos hombres tendría que enfrentarse a la gran fuerza de los madianitas. El destino de Israel estaba en manos de quienes, hasta ese momento, solo habían sido anónimos. Pero había algo dentro de Gedeón que empezaba a encenderse, una llama de confianza, frágil pero presente en las palabras de Dios. La noche anterior a la batalla fue un tormento para Gedeón. El campamento madianita estaba a una distancia considerable, pero el sonido de sus voces y el ruido del campo de batalla estaban lo suficientemente cerca como para avivar los temores que se reavivaban a cada momento. Gedeón, aun con su confianza renovada por la intervención divina, sentía crecer el peso de su responsabilidad. Los 300 hombres que le acompañaban eran tan corrientes como él, con sus ropas raídas y sus rostros marcados por una vida difícil. No llevaban armadura, solo rastros de valor que ni el más ferviente guerrero podía ver con claridad. Pero allí, en aquellas circunstancias, eran los elegidos. Fue entonces, justo antes del amanecer, cuando una voz suave y familiar surgió una vez más del lugar donde se había manifestado la presencia divina. «Levántate, Gedeón, y ve al campamento enemigo, porque he entregado la victoria en tus manos». Era como si el Señor reafirmara una promesa que ya había hecho. E incluso con la duda aún presente en su corazón, Gedeón tomó una decisión audaz.
Dios sabía lo que necesitaba para calmar su mente y asegurarse de que no dudara más. Dios le dio a Gedeón una señal definitiva. Le ordenó que escuchara las palabras de uno de sus enemigos. Sin dudarlo, Gedeón bajó a la base del campamento madianita con su compañero y mientras se acercaban, escucharon una conversación entre dos soldados. Uno de ellos le contó un sueño inquietante, un presagio de que los madianitas serían derrotados por un hombre de Israel. La fe de Gedeón se renovó. Dios no solo le había confirmado la victoria, sino que también le había hecho vislumbrar lo que estaba por venir. Al regresar al campamento israelita, Gedeón sintió una especie de valor que nunca había imaginado tener. Dividió a sus hombres en 3 grupos. Distribuyó trompetas, antorchas y vasijas de barro. Una estrategia que parecía una locura, pero que era una prueba más de que la batalla no se ganaba por la fuerza, sino por la fe. A medida que se posicionaban alrededor del campamento enemigo, la tensión crecía. La oscuridad de la noche envolvía a los guerreros. Pero la confianza de Gedeón era inquebrantable. Estaban a punto de hacer algo que nadie habría imaginado jamás: romper las vasijas y encender las antorchas en medio de la oscuridad, creando una tormenta de confusión que sembraría el pánico entre los madianitas. Sin embargo, hasta el último momento no supo exactamente lo que ocurriría. Solo creía que Dios haría lo imposible. Gedeón dio la señal. Las trompetas sonaron, fuertes y agudas, rompiendo la silenciosa noche como un rugido. El sonido resonó en el enemigo, causando un alboroto inmediato. Como una orquesta en pánico, las trompetas cortaron el aire, seguidas por el sonido de cristales rompiéndose, y las antorchas brillaron con una intensidad que iluminó la oscuridad. La conmoción fue instantánea. Los madianitas, sin saber lo que ocurría, empezaron a gritar, confusos y desorientados. Pero el verdadero impacto no fueron solo las trompetas o las antorchas. Lo que realmente los desorientó fue darse cuenta de que, en un movimiento y calculado, los israelitas habían rodeado el campamento, creando una sensación de caos absoluto. A sus ojos, el campamento se estaba llenando de guerreros invisibles, como una invasión sobrenatural. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cundió el pánico y el ejército enemigo, presa del terror, empezó a luchar contra sí mismo. Gideón observaba desde la distancia, con el pecho oprimido, sintiendo un torbellino de emociones que nunca había imaginado experimentar. Sabía que el plan parecía una locura, pero en ese momento la locura se convirtió en milagro. Los madianitas, cegados por el miedo, empezaron a matarse unos a otros, sin comprender lo que estaba ocurriendo. El sonido de los gritos se mezclaba con el eco de las espadas, pero en pocos minutos la batalla ya estaba ganada sin que los 300 hombres de Gedeón hubieran asestado un solo golpe. Se limitaron a observar y se mantuvieron firmes, cada uno de ellos seguro de que la victoria no estaba en sus manos, sino en las de algo más grande. A medida que crecía el pánico, los madianitas huían desesperados, corriendo por todas partes. La loca estrategia, las vasijas y las antorchas habían provocado un caos que destruyó la moral del enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Fue una victoria, no por la fuerza o el valor humanos, sino por la intervención divina. Pero la victoria aún no estaba completa. Gedeón sabía que su misión no terminaba ahí. Él y sus 300 guerreros tenían ahora que perseguir a los reyes madianitas, que huían para salvar sus vidas. Incluso con el enemigo disperso, la tarea de eliminar la amenaza de una vez por todas seguía siendo colosal. Pero Gedeón, con su espíritu renovado por la experiencia divina, no vaciló. Rápidamente reunió a los hombres que le quedaban y partió decidido en busca de los reyes que tanto sufrimiento habían causado a su pueblo. El miedo se había disipado
y la confianza en su liderazgo era más fuerte que nunca. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía al alcance de la mano. La persecución de los reyes madianitas era implacable. Gedeón, con los ojos fijos en el horizonte y el corazón aún acelerado por la batalla anterior, no dio descanso a sus hombres. Cruzaron montañas y ríos, atravesaron tierras desérticas donde el calor del sol hacía pesado el aire, pero la determinación de Gedeón parecía no tener fin. Cada paso dado en aquella dirección era un paso más hacia la libertad de su pueblo, y él lo tenía claro. El que antes había sido un hombre corriente, lleno de dudas e inseguridades, ahora se veía a sí mismo como un instrumento de Dios, con una misión que cumplir. Cayó la noche, pero la persecución no cejó. Marcharon al amparo de la oscuridad, guiados por la fuerza de un propósito que parecía más fuerte que cualquier cansancio. Cuando por fin alcanzaron a los reyes madianitas, la batalla no fue fácil. Incluso con la inesperada victoria que ya habían conseguido, los líderes enemigos estaban decididos a no rendirse. Pero Gedeón ya no estaba solo en su lucha. Le guiaba la certeza de que estaba cumpliendo un propósito divino. El enfrentamiento fue rápido y decisivo, y con la ayuda de los hombres de Israel, los dos reyes fueron derrotados. El peso de todo lo que había sucedido en los últimos días pareció caer finalmente sobre Gedeón, como si hubiera completado un ciclo que le había cambiado irrevocablemente. La amenaza había sido eliminada y la victoria estaba en sus manos. Pero cuando regresaron al campamento de Israel, surgió un nuevo desafío. El pueblo, ahora exultante, quería que él fuera su rey. Querían que ocupara el trono y gobernara con la misma fuerza con la que los había conducido a la victoria. Pero Gedeón, consciente del peso de su viaje, se negó. «Yo no soy vuestro rey», dijo, con voz firme pero llena de sabiduría. «Solo Dios debe reinar sobre Israel». Era una respuesta sencilla, pero cargada de significado. Gedeón sabía que su misión no era gobernar, sino dirigir en tiempos de crisis, y no quería el poder para sí mismo. Se veía a sí mismo como un siervo, un instrumento de la voluntad de Dios, y no como un monarca. Pero el pueblo insistió, tratando de convencerlo de lo contrario, ofreciéndole riquezas y estatus. Gedeón, sin embargo, se mantuvo fiel a su convicción de que la gloria y la autoridad pertenecían solo a Dios. Sin embargo, cometió un pequeño error, un fallo humano que tal vez no había previsto. A medida que Gedeón envejecía, el peso de su decisión parecía aumentar. Las batallas físicas contra sus enemigos habían terminado, pero las luchas internas contra las tentaciones y los fallos espirituales estaban lejos de haberse ganado. El rey que se había negado a ser, el líder que se había negado a entronizar, veía ahora cómo su nación derivaba hacia los mismos errores del pasado. El pueblo de Israel, que una vez había reconocido su dependencia de Dios para la victoria, ahora estaba ciego a su propia adoración de ídolos. Gedeón, con el corazón apesadumbrado y la conciencia angustiada, sabía que el final de su liderazgo estaba cerca. Ya no era el hombre valiente y lleno de fe que había conducido a los 300 guerreros a la victoria, sino un hombre que no había sabido reconocer las verdaderas motivaciones que había detrás de sus acciones. Su camino no fue nada sencillo, y el final de su vida estaría marcado por una profunda reflexión sobre lo que podría haberse hecho de otra manera. Al final de su vida, Gedeón sintió el peso de la soledad que muchos grandes líderes experimentan cuando los aplausos se apagan y los logros empiezan a desvanecerse en el fondo. Sabía que, aunque había cumplido su misión inicial de liberar a Israel, lo que había sucedido después le había distanciado de Dios y de la verdadera razón por la que había sido elegido. Gedeón se retiró del liderazgo activo, dejando que sus hijos y nietos se ocuparan de la nación.
pero las consecuencias de sus actos siguieron repercutiendo en todo Israel. La adoración de ídolos, el efod de oro, había corrompido al pueblo y debilitado la fe de Israel. La idolatría no era solo un pecado contra Dios, sino una profunda desconexión entre el pueblo y su verdadero propósito. Gedeón, ya mayor y con aspecto cansado, observaba impotente desde lejos cómo el pueblo se apartaba de lo que él había luchado por proteger. Antes de morir, intentó transmitir sus últimas palabras a sus hijos, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Les advirtió sobre los peligros de buscar la gloria propia y permitir que las bendiciones de Dios se convirtieran en objetos de adoración. Gedeón quería redimirse de alguna manera y dejar un legado que fuera algo más que una victoria militar. Quería que el pueblo recordara su verdadera misión: servir a Dios y confiar en su providencia. Sin embargo, la realidad era amarga. Los hijos de Gedeón, en lugar de seguir su consejo, buscaron alimentarse de la fama de su padre y, en lugar de mantener la fe, profundizaron aún más su decadencia espiritual. El peso de la culpa y de la pérdida, de haber fracasado en el último paso de su viaje, fue más doloroso que cualquier batalla a la que se hubiera enfrentado hasta entonces. Incluso ante su muerte, el legado de Gedeón se hizo cada vez más complejo y marcado por el fracaso humano. Cuando Gedeón murió, la tierra de Israel no estaba en paz. El ciclo de fracasos y correcciones parecía no tener fin, y la muerte del líder no supuso ningún alivio. La idolatría, que había arraigado de forma sutil, seguía asolando a la nación, y el pueblo, con el tiempo, olvidó las lecciones que debería haber aprendido. Gedeón, el hombre que una vez se atrevió a creer en un Dios poderoso y que desafió la lógica humana para salvar a Israel, era recordado ahora de forma distorsionada. El efod de oro que había fabricado en un momento de debilidad se convirtió en un icono de adoración, y los hijos de Gedeón, que deberían haber sido los guardianes de este patrimonio espiritual, estaban más interesados en seguir el camino de la vanidad y el egoísmo. El pueblo, ahora sin el liderazgo de Gedeón, comenzó a dispersarse aún más, dividido entre el culto a Baal y a otras deidades. Con la muerte de Gedeón, la nación de Israel entró en un periodo de mayor confusión. Los hijos de Gedeón, en lugar de consolidar el legado de su padre, empezaron a disputarse el poder, debilitando aún más la ya inestable unidad entre las tribus. La nación, que había sido liberada del cautiverio madianita, se encontraba ahora perdida de nuevo en su lucha interna. Y a medida que los enemigos se acercaban sembrando el miedo, Israel se encontraba sin un verdadero líder que los condujera de nuevo a la fe y la obediencia a Dios. Una vez más, el ciclo se cerraba y el pueblo de Israel, sin darse cuenta, se alejaba cada vez más del Dios que lo había liberado. A pesar de los errores cometidos por Gedeón, su historia no se ha olvidado del todo. Para muchos, seguía siendo un símbolo de valentía, un hombre que, a pesar de sus debilidades, fue elegido por Dios para una gran misión. Se siguen contando sus logros, aunque el recuerdo de sus fracasos también está ahí, oculto entre líneas. El efod de oro, que debía ser un recuerdo de la victoria, se convirtió en una metáfora de lo que ocurre cuando los seres humanos, sin darse cuenta, intentan poner su propia gloria por encima de la obra de Dios. Las futuras generaciones de Israel aprenderían de forma dolorosa que el ciclo de fidelidad e infidelidad se repetía una y otra vez, y que la verdadera victoria nunca tenía que ver con el poder o las riquezas, sino con la dedicación sincera al Dios de Israel. Cuando la historia de Gedeón se convirtió en un cuento con moraleja, el pueblo de Israel volvió a experimentar la dureza de un ciclo que parecía no tener fin.
La búsqueda de la libertad y la paz ya no era solo una lucha contra enemigos externos, sino una batalla interna contra los mismos deseos y tentaciones que habían desviado a la nación de su propósito original. Lo que Gedeón no sabía, y el pueblo de Israel aprendió amargamente, es que el mayor desafío no es solo enfrentarse a los enemigos, sino la lucha constante contra la propia naturaleza humana y la necesidad de poner a Dios en el centro de todo.